Bueno, es un placer poder recibir a un constitucionalista que es autor de uno de los manuales, creo, más consultados sobre la Constitución vigente. Gracias. A pesar de que él tiene reservas, naturalmente, sobre la manera como esa Constitución vio la luz. Y que además fue abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la primera vacancia que se ventiló y de la que salió airoso el presidente Kuczynski en esa primera oportunidad. Bueno, señor Alberto Borrell Odría, muchas gracias por estar acá. Usted ha seguido para nosotros la audiencia del Tribunal Constitucional, que por una vez decidieron hacer una audiencia pública, ¿no? Porque no sé a qué le tienen miedo, pero no quieren transmitir en directo sus sesiones tal y como se venía haciendo desde hace un cierto tiempo. Me parece que bajo impulso de la expresidenta Marianela Ledesma. Cuéntenos, por favor, por qué se ha producido esta audiencia. El tema era si es o no constitucional prohibir que los congresistas sean reelegidos. ¿Quién presentó la demanda? Mira, y qué argumentos yo te voy a decir, yo no he seguido realmente el tema. A mí cuando me convocó Diego y Jenny, me pidieron que hablara sobre el concepto de la reelección de los congresistas. Estoy seguro que Aníbal Quiroga, que es un buen abogado, ha hecho una magnífica exposición y creo que los señores magistrados del Tribunal Constitucional, que no solamente son buenos sino enterados en derecho constitucional, van a dar un fallo sólido sobre la materia. Yo lo que vi es muchas críticas políticas contra Vizcarra, lo cual no es muy jurídico, me parece, ¿no? No, no es muy jurídico, pero ten tú, digamos, en cuenta siempre que en las discusiones jurídicas, como decía Carneluti, hay que tener pasión por los hechos, porque hay muchos abogados que se presentan y hablan de las teorías de Juan, Pedro y José, pero no se refieren a los hechos concretos sobre los cuales se va a aplicar la teoría jurídica, es decir, sobre los cuales se va a limitar el poder de los actores constitucionales. André Oriou, que es un francés y a quien tú debes de conocer, sin duda, sí. ¿no es verdad? Muy célebre en Francia. Precisamente que la dificultad del derecho constitucional radica en que siendo los actores, digamos, titulares de poderes, es muy difícil meterlos en vereda y en consecuencia un buen tribunal constitucional es fundamental. Este es un buen tribunal constitucional. La doctora Ledesma, por ejemplo, a la que tú aludes, que venía de hacer... Por su propuesta de hacer sesiones públicas, bueno, las sesiones, para que los ciudadanos podamos escuchar los argumentos de una parte y de otra. Pero las sesiones siempre fueron públicas. ¿Las Fernando, de Constitucional? Sí, fueron. Por cierto, tú entrabas... Después dejaron de serlo, ¿ah? Bueno, puede haber sido por la pandemia, puede haber sido por la pandemia. Al revés, la pandemia era motivo para que se use más digital. No, sí, efectivamente, pero puede haber sido que no podías ir al tribunal. Tú siempre has podido ir al tribunal como al Tribunal Supremo. No, el que va, ahora digo, más bien, públicas por cuando tú las televisas y pones, por ejemplo, en las audiencias judiciales que solamente pueden entrar las partes, entonces, claro, después las van a pasar, eventualmente tú las puedes encontrar, pero pierdes la presencia del público y eventualmente, yo te decía esto porque la doctora Ledesma, por ejemplo, muy difícilmente, creo que casi imposible, ella y varios de los miembros del Tribunal Constitucional ahí declararon fundada una acción de habeas corpus o una acción de amparo contra resoluciones judiciales provenientes de procesos irregulares, como si estuviéramos, no te digo en Suiza, sino en una mezcla absoluta de países nórdicos, ¿no es verdad? En donde todo el derecho, todos los jueces resuelven magníficamente y sin ningún tipo de sesgo y adicionalmente respetando la Constitución. Tampoco crea que los países nórdicos son el país. No. Pregúnteles quién asesinó a Olaf Palme para ver si le contesta justicia. No, pero está bien, tienes razón, pero tú entiendes que tú no puedes decir que en el Perú, digamos, tú puedes decir que en el Perú solo 4% de las acciones de garantía terminan siendo fundadas. Muy bien, veo el espíritu crítico con el que ha llegado. Vamos al fondo del tema. Bueno. ¿A usted le parece que debe haber reelección y que debe considerarse como inconstitucional? Mira, yo creo... ¿Lo que sucede ahora? Mira, a ver, yo creo que debe de haber un proceso en el cual se permita en parte la reelección. Se ha señalado, y con acierto, acabo de escuchar a Diego Bazán, que es un muchacho interesante desde el punto de vista de cuadro político, que efectivamente la reelección históricamente ha sido el 13%. ¿No es así? De hecho, cuando yo fui candidato de diputado a senador, nos presentamos 23 diputados para ser senadores y solo salimos 4. Creo que fuimos Benigno Chirinos, Mercedes Cabanillas, Pepe Barba y yo.
nada más. Los otros 19 no fueron elegidos, o sea, menos del 20% de las reelecciones o de la elección a la otra Cámara. Y en diputados no siempre se llega ni siquiera al 15 o al 20% de reelecciones. O sea que se parte de un sofisma cuando se dice que van a salir los mismos. Lo que sí se consigue cuando hay reelección es que se van formando, digamos, las élites políticas de los partidos y de los países. De acuerdo. Tú tenías está dando Roberto argumentos que tienen que ver con la conveniencia política Sí. para la democracia, pero el Tribunal Constitucional tiene que ver la formalidad jurídica. Bueno, pero tiene que ver también, digamos, los principios fundamentales de la Constitución y de la libertad de elección. Sí. Y en ese sentido yo conceptúo que es conveniente. No te quiero hablar en este momento porque, como te digo, no he estudiado a fondo los argumentos ni de Aníbal. Pero ¿dónde está ni de la otra constitucionalidad del tema? La constitucionalidad del tema o digamos, la inconstitucionalidad del tema estaría en que se estaría prohibiendo a los electores decidir sobre alguien. Ahora, los límites a las elecciones de personas son propios también del derecho constitucional y son propios del derecho constitucional porque el ser humano, al conocer cuáles son sus defectos, entonces naturalmente dicta normas o pone normas para evitar que esos defectos, digamos, guíen su conducta, ¿no es verdad? Por ejemplo, ¿por qué no hay reelección inmediata? No hay reelección inmediata porque el presidente de la República puede utilizar los fondos que son del Estado en su propio beneficio, ¿te das cuenta? Entonces, efectivamente, alguien dice, yo me acuerdo que en la época de Fujimori, la doctora Chávez, por la quien yo tengo aprecio personal, a pesar de las grandes discusiones, debates y, en fin, todo lo que hemos tenido. Fujimorista creo que usted no es, ¿no? No, absolutamente, no. Pero, digamos, ella sostenía la tesis que era quitarle al pueblo la posibilidad de volver a elegir indefinidamente al presidente. Sí, pero efectivamente el ser humano, que es el único ser que reflexiona, o sea, vuelve sobre sí mismo. ¿Siempre lo hace el ser humano? Debería. O tiene la capacidad de reflexionar. Bueno. Tiene razón, no siempre reflexiona. Se da cuenta de que existe esa suerte de tendencia en nuestro ser a mantenerse en el poder. Entonces, nosotros mismos cuando reflexionamos, ponemos los límites y decimos, si tú eres presidente ahora, no puedes pretender que en la próxima elección también vas a ser presidente, sobre todo en países como los nuestros. Pero fíjate tú, incluso en países como en los Estados Unidos, donde hay un gran control sobre ese tópico, ellos mismos, los propios presidentes de la República, fueron broquelando el hecho de que no pudiese concurrir a más de dos elecciones. La experiencia de Roosevelt empezando desde George Washington. Sí, Cuando vino Roosevelt... Hasta Roosevelt, que Roosevelt fue 4 veces, sí, pero después vino Truman. Sí. Y Truman, que completó, o que hizo prácticamente todo el cuarto periodo de Roosevelt, salió reelegido y luego le pidieron que volviera a ser reelegido y Truman dijo no es bueno para los Estados Unidos esta situación, hay que mantener la tesis de Roosevelt y en consecuencia a partir de ahí se modificó la Constitución de Estados Unidos y se impidió que una persona pudiera ser reelegida. En nuestro país, repito, ¿qué argumento constitucional puede darse para actuar legislativamente contra el voto de un referendo? Usted ha sido un gran defensor de los referendos. No, yo he sido un gran defensor de los referendos, efectivamente, cuando son llevados con equilibrio, cuando son llevados con tranquilidad, cuando son llevados con transparencia, no cuando son llevados atropelladamente como sucedió y además dirigidos directamente desde el poder, específicamente en ese tema de la reelección por parte de Vizcarra. Acuérdate que originalmente plantea las 4 preguntas, él estaba de acuerdo y luego cuando comienzan sus pleitos con el Congreso, se votara contra. Pide que se votara en contra y utiliza toda la maquinaria del Estado en contra de esa 4ª pregunta. Entonces ese no fue... La maquinaria del Estado tampoco suele ser tan persuasiva si no hay algún fundamento real. Pero tienes tú un poder indudable en esa circunstancia, una ventaja muy sólida, digamos, ¿no es verdad? Se vota contra lo que el gobierno pide con mucha facilidad. Bueno, pero sí. Pero en este caso, digamos, hay una circunstancia distinta y diferente. ¿Por qué?
porque los congresos se han ido deslegitimando. Ese es el problema de fondo. Es muy fácil decir que no se reelijan porque estos sinvergüenzas tienen que quedarse 5 años más. Bueno, se han ido deslegitimando, entre otras cosas por la falta de partidos, mi querido Fernando. Los parlamentarios normalmente, históricamente, han venido y vienen en todos los países de las formaciones partidarias, es decir, de una preparación constante que los hace representantes de un pensamiento o de una posición política por la cual ellos se comprometen a hacer al país. Pero tú has visto la cantidad de sujetos que se han cambiado de bancada sin ningún tipo de explicación. 2, 3 y hasta 4 veces. 2, 3 y hasta 4 veces, efectivamente. En menos de 2 años. Así es. Ahora, esos partidos que existen o esos grupos que se han existido, el Bicentenario, el Magisterial, el de acá, el de allá, el de más allá, tampoco son partidos políticos. Incluso aquellos que supuestamente tienen inscripción en este momento, hablemos por ejemplo de Luma. Esas son bancadas. Las que han aparecido por eso, pues, ninguno son partidos. Ningún caso, ni en la bancada, pero ningún caso, ni en el otro, ni en el de los partidos, de donde deben de aparecer los dirigentes políticos, tú encuentras una solidez y una comunidad de pensamiento. Mira, yo te puedo contar una anécdota bien interesante, si me das un minuto. Por favor. En el año, entre el 85 y el 90, Hilda Urízar plantea la ley del aborto y otras normas similares cuando era ministra de Salud, ¿ya? Y nosotros nos sentábamos en la penúltima fila de la banca de diputados y éramos los diputados del Partido Popular Cristiano, Partido Social Cristiano, que tiene su doctrina, etc. Y atrás se sentaba Acción Popular, que son muchos de ellos, y en ese momento todos, te diría yo, muy buenas personas: Pedro Villa Durán, Chunga, Francisco Belaúnde, etcétera, ¿no? En fin, ya, ok, el hermano del presidente, ¿no? Francisco Belaúnde Terry. Así, exactamente, ya te digo esto. Entonces, cuando plantea el pedido Urízar, los diputados en ese entonces del PPC ni siquiera ni siquiera nos miramos, no era necesario. Era evidente que teníamos que votar en contra porque nosotros teníamos un pensamiento, una concepción, una lógica, una promesa al electorado de que íbamos a seguir esta línea. Pero la discusión de atrás era, ¿y cómo votamos ahora? ¿Qué cosa hacemos? Y la discusión estaba Aureo Segarra también, entre otros. Bueno, hay que esperar el domingo a ver qué cosa dicen las encuestas. Entonces, de acuerdo a eso decidimos, oye, perdón, un momentito, cuando tú representas a una comunidad política, tienes que tener bien claros los conceptos. Por eso son los partidos. Y cuando no hay partidos se presentan casos como sobre el aborto, reconozco usted que hay dificultades en todos los partidos del mundo. Conocemos el caso belga, en donde el rey Baduino, para no firmar la ley de aborto, abdicó a la corona. Y la abdicación duró 24 horas. Porque se le rechazó y no tuvo que firmar la ley. Pero era que hasta en el Reino de Bélgica. El que haya problemas en otros países. En todas partes del mundo. El tema es muy conflictivo. No. Pero cuando tú tienes una concepción, a eso es a lo que voy, de lo que es una posición sobre un tema específico como el del aborto. Usted lo dice. Sí es fácil para mí. Echeverry, que usted conoce y respeta. Pero Fernando, un señor conservador y antiaborto defendió la ley del aborto de Bachelet ante el Tribunal Constitucional chileno porque consideraba que era constitucional, pese a su convicción. Esa es su posición. No es tan fácil como usted lo dice. Para mí es fácil. Para ti no es, pero para mí estoy constatando hechos mundiales que prueban. Para Echeverry no era. Para mí es como lo era para todos los diputados en ese momento que estábamos en representación de una posición. Entonces, cuando tú tienes gente formada en un pensamiento, haces un bloque de planteamientos que se sostiene mucho en un congreso. Señor Borea, está haciendo el elogio de un partido que desapareció por falta de respaldo electoral. Un mínimo sentido común debería llevarlo a ser más prudente en el elogio que está haciendo. No. Te voy a decir, lo mismo sucedía en la época con el APRA, que eventualmente se disolvió, se descuajeringó, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento había escuelas en los partidos, había formación política, había formación de cuadros, que es a lo que tiene que regresar. En Unidad Democrática de Centro, todos los miércoles... ¿Es el partido que usted quiere crear? Sí. ¿Cuán bien avanza el proceso vamos a tener, por ejemplo, mañana, e invito a todos los televidentes a las 8 de la noche, un Zoom donde pueden entrar udc.org, ¿no es verdad?, en nuestra página web,
va a estar Carlos Añaños, por ejemplo, como están todos los miércoles, personas del primer nivel para que la gente del partido, de la UDC que se está formando, tenga una concepción serena, sólida de las distintas posiciones. Hace 4 años o 3 años y medio hacemos todos los miércoles el boletín del Demócrata de Centro. Muy bien, magnífico que nos haya invitado. Regresemos a nuestro tema, por favor. Entonces, no, es el de la reelección congresal. El tema es que cuando tú tienes, por ejemplo, cuadros importantes, la propuesta que nosotros hemos hecho, que yo he hecho concretamente en el manual de la Constitución, lo puedes leer, dice, si tú tienes, por ejemplo, si eres un partido que tienes 10 diputados en este momento, tú en la próxima elección vas a poder mandar a la reelección a 5 de esos 10 diputados. Y mandar a la reelección no quiere decir que van a salir elegidos, quiere decir que van a ir a competir. 5 de 130 en este caso, podrían hasta salir reelegidos por ese partido. Entonces, como tú comprendes, esto permite la formación de una dirigencia sólida en el país, con los Roberto Ramírez del Villar, con los Aurelio Loret de Mola, ¿no es verdad?, con los Enrique Elías, con los Celso Sotomarinos, ¿no?, con los Javier Valles-Riestras y gente nueva que se incorpora y es la sangre que viene dando novedad al Parlamento. Por lo mismo, es así como debe de procederse, a mi criterio, el proceso de reelección en una suerte de invención, vamos a decir de alguna manera, de sistemas para que tú puedas combinar la consolidación de un escenario político importante con la posibilidad de constante renovación también en los cuadros y que no se anquilose el otro, ¿no es así? Yo escuchaba en el anterior bloque que tú tenías, ¿sí?, a uno de tus invitados, que parece que se olvidó que hace muy poco tiempo estuvo en todo el proceso de descalificación en el gobierno de Castillo y que además todavía no ha explicado con toda claridad cuál fue su rol en el tema del golpe de Estado de Castillo y cómo todo ese sector, todos quienes en este momento, o sea, yo creo que hay que renovar sin ninguna duda la calidad de los congresistas, por lo que te he dicho, ha llegado gente que no estaba preparada incluso ni dentro de sus propios partidos. Espero que el Mundo del Águila haga el trabajo que corresponde, porque el Mundo del Águila sí es un político sólido, formado y con trayectoria, ¿no es verdad?, en el caso de Acción Popular. Pero ha llegado cualquiera, y entonces al haber llegado cualquiera se ha producido eso que tú, que has vivido en Europa mucho tiempo, has escuchado de los italianos el cualunquismo, ¿no es verdad? O sea, cualquiera, no importa, cualquiera puede ser. En realidad alguno dice, si Castillo fue presidente, cualquiera puede ser presidente. Sí, en realidad desde el punto de vista de que cualquier persona puede aspirar a eso, sí, pero responsablemente tiene que formarse, prepararse, digamos, para llegar a esa posición. En todo caso, nuestro pesar por el asesinato en campaña de un ciudadano ecuatoriano, Fernando Villavicencio, que aspiraba a ejercer la presidencia de su país legítimamente, no hay que llegar a esos en nombre de un movimiento perfectamente legítimo como es Construye. Eso es grave y nos alerta sobre la presencia de sicarios. Esto es una obra de sicarios. Alguien ha contratado a un profesional del crimen para eliminar a una alternativa política de ese país. Nos quedan un par de minutos, sino uno, y yo quisiera que nos diga cómo poder aprobar la reelección cuando hace 5 años el pueblo se expresó contra vía referendo. Ese es un tema, Fernando, que hay que reflexionar. Y te lo digo, yo no soy sabio ni pretendo tener la Constitución la conoce, su manual creo que es uno de los más consultados en la materia. Gracias, Fernando. Es que lo he pensado mucho, me tomó 3 años hacerlo, que salieron 1200 páginas, pero es que tú sabes que hay una anécdota. Yo quería hacer un librito como el que terminó haciendo mi hija, que se llama Informados. Y no pude, porque claro, venían cosas y venían cosas y venían cosas. Y entonces el libro que iba a hacer para digamos, el día a día, lo terminó haciendo y lo ha hecho muy bien y tiene un gran éxito. Pero lo que te quiero decir es que
lo que te quiero decir es que el tema de superar una elección de referéndum, una ley de referéndum, es una ley que también es una norma que está sujeta eventualmente al Contralor Constitucional, porque no es que, digamos, el país puede decidir lo que quiera en una norma que vaya en contra de todo el sistema constitucional, ¿no? Bueno, veremos entonces qué decide el Tribunal Constitucional, después de lo cual lo invitaremos nuevamente, claro, para que nos dé su opinión. Y te prometo que en ese momento voy a estar bastante mejor documentado. Va a pegar usted delante de la televisión, que no asiste personalmente, para seguir la audiencia y poder traducirla a buen cristiano. Claro. Doctor Alberto Borea Udría, muchas gracias. Recuerdo que se trata de un abogado constitucionalista, autor de un libro que es un manual clásico para interpretar y explicar a todos, juristas y no juristas, lo que dice la Constitución del año 93.